Bien, el tema que hoy vamos a llevar corresponde a las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Cuando una paciente embarazada viene refiriendo que presenta un sangrado genital, tenemos que marcar si estamos frente a una hemorragia que corresponde a la mitad de la gestación, ¿no? O en la segunda mitad de la gestación. Seguramente cuando hablamos de un embarazo que corresponde a la primera mitad del embarazo, gestación, corresponde a aquella gestación, ¿no?, menor a las 22 semanas. Antes se utilizaba, ¿no es cierto?, el límite para poder establecer la primera mitad y segunda mitad, las 20 semanas. Hoy en día se considera las 22 semanas. Por tanto, antes de las 22 semanas corresponde a la primera mitad del embarazo. Desde las 22 semanas para adelante corresponderá a la segunda mitad. Entonces, cuando hay un sangrado en la primera mitad del embarazo, hay patologías, ¿no es cierto?, involucradas dentro de este grupo. El aborto, el embarazo ectópico, como también la enfermedad trofoblástica gestacional. En cambio, cuando el sangrado se produce en la segunda mitad del embarazo, hay que pensar en otras patologías. La placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, lo que corresponde a la rotura uterina. Entonces, son las patologías que tendríamos que considerar. Una vez producido el nacimiento, puede haber también sangrado y corresponde esta vez a la hemorragia puerperal. Por tanto, un aspecto muy importante para establecer cuando hay una paciente que acude con sangrado y está embarazada es establecer la edad del embarazo. Aquí es muy importante entonces realizar el enfoque. Si tengo una paciente que viene refiriendo sangrado, hay que establecer, ¿no?, si está embarazada o si ya tuvo su parto. Si está embarazada, establecer cuántas semanas de embarazo para poder enmarcar dentro de la primera mitad o la segunda mitad. Pero más allá también hay que ir considerando las posibles causas de sangrado de acuerdo, ¿no es cierto?, a las semanas de gestación. Y es por eso que en el enfoque que vamos a realizar, ¿no es cierto?, si una paciente embarazada acude presentando o refiriendo un sangrado, debemos hacer, ¿no es cierto?, una buena exploración semiológica. Esto quiere decir una buena anamnesis de inicio, ¿no es cierto?, y posteriormente el examen físico para corroborar en primera instancia si realmente estamos frente a un verdadero sangrado, ¿no es cierto?, que corresponda a un origen a nivel de los genitales, en primera instancia. Muchas veces la paciente va eliminando, ¿no es cierto?, el tapón mucoso o limus, ¿no es cierto?, que la paciente puede ir percibiendo esa presencia de moco con sangre, por ejemplo, ¿no? Este moco que va cubriendo el canal cervical, ¿no?, en cierta manera va a ser eliminado pues al inicio del trabajo de parto, y esta expulsión puede tener algunas estrías de sangre, habitualmente confundiendo a la paciente por la presencia de sangrado que va a venir, ¿no es cierto?, a la consulta. Es decir, la paciente viene indicando que está sangrando, ¿no es cierto?, que está sangrando. Y aquí es bien importante, ¿no es cierto?, considerar que nuestra paciente pueda, ¿no es cierto?, estar eliminando este limus justamente porque está iniciando el trabajo de parto. En otros casos, por ejemplo, en el óbito fetal, sobre todo cuando hablamos de un segundo grado de maceración, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que nuestra paciente puede también eliminar un líquido, ¿no?, que corresponda pues a la hidrorrea amniótica, ¿no?, que se puede observar en un feto que se ha obitado y que está sufriendo cambios de maceración. En otros casos puede haber, por ejemplo, procesos inflamatorios. La cervicitis hemorrágica, por ejemplo, puede provocar, ¿no es cierto?, la presencia de un sangrado que la paciente obviamente va a quedar alarmada frente a este hallazgo y va a acudir a la consulta. Ahora bien, tenemos que considerar también, una vez que se ha confirmado que realmente estamos frente, ¿no es cierto?, a la presencia de sangre que se está
eliminando, ¿no es cierto? Habrá que considerar el origen, si el origen es genital o extragenital. Es decir, en algunos casos podemos observar que la sangre que la paciente está percibiendo, ¿no es cierto?, pueda no tener un origen a nivel de los órganos genitales femeninos, sino tener otro origen. Por ejemplo, en el caso de las uretritis, en el caso de la cistitis, podríamos encontrar en algunas situaciones una macrohematuria y obviamente la paciente confundir como sangrado genital, ¿no? En otros casos también puede corresponder el sangrado, ¿no?, a una lesión a nivel de las hemorroides, por ejemplo, ¿no? Entonces es un dato bien importante, una vez que se establezca y se confirme que haya la salida o pérdida de sangre, establecer el origen, ¿no es cierto? Y para ello es muy importante la exploración física, donde vamos a incluir el examen especular para poder ver realmente el sangrado, de dónde procede, ¿no es cierto? De dónde está produciéndose dicho sangrado. Y para ello, ¿no es cierto?, nos va a permitir, pues, el espéculo poder localizar, ¿no es cierto?, el origen del sangrado. Porque un paciente o una paciente puede tener sangrado incluso que provenga del cérvix, en un cáncer cervicuterino, o en una cervicitis, ¿no es cierto?, cervicitis hemorrágica, por ejemplo. En la presencia de pólipos, ¿no es cierto?, en la presencia de varices que se puedan producir, ¿no es cierto?, ruptura o lesión, también puede, ¿no es cierto?, en algún momento presentar sangrado a nivel genital, ¿no? De esta manera, también debemos hacer en anamnesis la exploración de los síntomas que además está presentando nuestra paciente, nuestra paciente. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la presencia del dolor que pueda acompañar, ¿no es cierto?, que nos pueda acompañar en relación al cuadro, en relación al cuadro. Y eso es bien importante porque el dolor y las características nos van a ir guiando, ¿no es cierto?, nos van a ir guiando para poder orientar al cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, si tengo una paciente que tiene un sangrado, vamos a ver las características, ¿no es cierto?, de un sangrado rojo oscuro, escaso, ¿no es cierto?, rojo oscuro, escaso, como borra de café, acompañado de un dolor que está localizado a nivel de las fosas, o una de las fosas ilíacas, por ejemplo, la fosa ilíaca izquierda. Entonces, obviamente, ya me está dando pautas que pueda estar frente a un cuadro de embarazo ectópico, ¿no es cierto? Eso es muy importante. En cambio, si es una paciente que no tiene dolor, por ejemplo, y tiene un sangrado rojo rutilante, rojo vivo, es muy importante considerar si es más de 22 semanas en una placenta previa, ¿no? Bueno, entonces, esta anamnesis nos va a permitir, ¿no es cierto? Esta anamnesis nos va a permitir que todos podamos en algún momento poder agrupar los diferentes posibles cuadros diagnósticos en función de las semanas del embarazo, como habíamos dicho, ¿no? Así, si estamos en un embarazo que es menos de 22 semanas y la paciente está con sangrado, hay que pensar, hemos dicho, en estos, ¿no?, tres cuadros de origen obstétrico: el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Pero también hay que pensar en otras causas de origen ginecológico, por ejemplo, como hemos visto, ¿no es cierto?, porque también puede haber sangrado por un cáncer cervicuterino, cervicitis hemorrágica, hemos dicho, ¿no? Las varices, por ejemplo, ruptura de varices vaginales, por ejemplo, ¿no? Los pólipos, que puedan ir acompañados de un sangrado, que no tienen una relación con el embarazo. Entonces hay que considerar que el sangrado puede tener un origen obstétrico, y aquí pensamos en estas tres patologías, y hay que pensar también en un origen de tipo ginecológico, como son las otras patologías mencionadas, ¿no es cierto? Eso es bien importante. Ahora, vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Nuestro capítulo de hoy
hace referencia al tema de aborto. ¿Y cómo definimos el aborto? Es la pérdida, ¿no?, de forma espontánea o provocada de una gestación, ¿no?, menor de 22 semanas o con un feto que tiene el peso menor de los 500 gramos o una talla menos de los 25 centímetros. Esta es la definición que nos va a permitir establecer cuándo estamos frente a un aborto. Ahora, las semanas son bien importantes, pero hemos tenido muchos casos en los cuales, por el cálculo de la fecha de última menstruación, tenemos un embarazo, por ejemplo, que tenga sus 24 semanas. Pero cuando pesamos el producto, ¿no es cierto?, el producto está con unos 300 gramos de peso. Obviamente, este peso me va a poder ayudar a establecer que estoy frente, ¿no es cierto?, a un aborto, porque probablemente ha habido algún error en lo que es el cálculo de la fecha de última menstruación que nos ha permitido, pues, tal vez darnos una mayor edad gestacional que la que realmente tenía. Entonces, esa definición la tienen que conocer. Aborto es la pérdida espontánea o provocada de una gestación menor a las 22 semanas, ¿no?, o un peso menor de 500 gramos y la talla menor a 25 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que provoca? ¿Cuál es la etiología, no es cierto?, para que una paciente pierda su embarazo. Aquí tenemos que considerar que existen diferentes causas, pero sobre todo vamos a siempre plantearnos que la principal causa del aborto es la de tipo ovular, las anomalías cromosómicas, las cromosomopatías, las alteraciones genéticas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a considerar que la mayor parte de los abortos corresponde a causas genéticas. En cambio, ¿no es cierto?, le va siguiendo en cuanto, ¿no es cierto?, a las otras causas innumerables, ¿no es cierto?, factores que puedan influir en la pérdida. Por ejemplo, podemos hacer referencia a los procesos infecciosos, a las causas inmunológicas, ¿no? Hoy en día se va descubriendo, pues, muchas pérdidas, muchos abortos por la presencia de anticuerpos, ¿no es cierto?, autoanticuerpos, ¿no es cierto?, enfermedades enfermedades autoinmunes, donde encontramos, ¿no?, diferentes anticuerpos que van a interferir con el desarrollo de la gestación, ¿no? También podemos encontrar, ¿no es cierto?, que pueda deberse a alteraciones de tipo endocrinológico, ¿no es cierto?, o anomalías de tipo estructural, por ejemplo, a nivel de los órganos genitales. Pero también hay causas de origen desconocida donde no podemos establecer cuál ha sido la razón de la pérdida de la gestación. Entonces, podemos agrupar, ¿no es cierto?, las causas o la etiología en diferentes grupos y podemos dividir en causas ovulares, por ejemplo. Y habíamos dicho que son las más frecuentes y que corresponden a las anomalías cromosómicas, ¿no?, las alteraciones genéticas que en algún momento pueden provocar malformaciones que son incompatibles con la vida, ¿no? Podemos encontrar, ¿no?, que cerca del 10% de las gestaciones puede tener estas alteraciones de tipo cromosómica y expresarse, ¿no es cierto?, en algunos casos con la pérdida del embarazo al ser incompatibles y en otros casos al producir anomalías, ¿no es cierto?, o alteraciones o malformaciones al momento del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, las trisomías que generalmente pues vamos a considerar que tienen bastante frecuencia, como la trisomía 21, pero que no es incompatible con la vida, ¿no? El síndrome de Down no es incompatible con la vida, sí tiene diferentes grados de compromiso y alteraciones, pero consideremos que no van a producir, ¿no es cierto?, la pérdida de gestación por las alteraciones que va a provocar. Sin embargo, por ejemplo, la trisomía 13, ¿no es cierto?, y la trisomía 17, sí pueden provocar anomalías que sean incompatibles con la vida. Bueno, otros factores que vamos a considerar, ¿no es cierto?, de tipo en la etiología son las causas maternas de tipo orgánico. Aquí vamos a incluir las infecciones, ¿no?, de tipo sistémica, infecciones generales, como la sífilis,
¿no? La tuberculosis, la toxoplasmosis, la enfermedad de Chagas, ¿no? Que son enfermedades que están incluidas dentro de la pesquisa en el control prenatal. Debemos detectar, ¿no es cierto?, estas infecciones y ver si las podemos, ¿no es cierto?, controlar, tratar para evitar el riesgo de pérdida de la gestación, ¿no? O el compromiso en el feto. Enfermedades locales, como las infecciones de tipo genital, ¿no? Aquí vamos a encontrar tricomoniasis, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, afecciones como la candidiasis, que son bastante frecuentes, ¿no? O bien la presencia de tumores, la presencia de malformaciones, ¿no?, en los órganos genitales, o alteraciones del tipo, ¿no?, hipoplasia o adherencias, por ejemplo, las sinequias, ¿no?, endouterinas, que se puede producir posterior a un legrado, ¿no es cierto?, o alteraciones a nivel del cervix, con la incapacidad de poder contener, ¿no?, al embarazo dentro la cavidad uterina, ¿no? La incompetencia ítmico-cervical, donde el cervix pierde esa continencia de mantener la gestación y va a provocar que se vaya dilatando sin presencia de contracciones, con la pérdida de abortos tardíos, ¿no es cierto? O la presencia de abortos tardíos que se van repitiendo, ¿no? Entonces había que pensar en esta alternativa para tomar la conducta correspondiente, ¿no? Como en este caso, si mi paciente tiene el diagnóstico de la incompetencia ítmico-cervical, estará indicado, ¿no es cierto?, el cerclaje. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta gestión, ¿no? Sin embargo, existen también, ¿no es cierto?, otras causas que tenemos que considerarlas dentro de la etiología. Las causas funcionales, por ejemplo. Dentro de las causas funcionales vamos a considerar, ¿no es cierto?, las causas extragonadales, donde podemos encontrar las endocrinopatías, por ejemplo, ¿no? Pacientes con patología tiroidea, pacientes con diabetes, o la insuficiente producción de la progesterona por el cuerpo lúteo. Hasta las 12 semanas, el cuerpo lúteo es el encargado de mantener el embarazo mediante la producción de progesterona. Después de este periodo, es la placenta la encargada de mantener la gestación, ¿no?, produciendo la progesterona. Por tanto, si hasta antes de las 12 semanas hay disminución en la producción de la progesterona, existe el riesgo, ¿no?, de la pérdida de la gestación. Puede haber causas de tipo gonadal, donde podemos encontrar alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel ovárico, o bien a nivel de lo que viene a ser el trofoblasto, que sería la estructura que va a dar origen y el desarrollo de la placenta, ¿no es cierto? Causas inmunológicas, habíamos dicho, la presencia de anticuerpos, ¿no es cierto?, por ejemplo, antifosfolipídicos, antinucleares, o la incompatibilidad del grupo que podemos mencionar, ¿no es cierto?, sobre todo la RH, y en menor proporción, ¿no?, y grado de severidad, la incompatibilidad de grupo ABO. El trauma, ¿no? No podemos negar que estamos en una sociedad donde hay mucha agresión, donde hay mucha violencia, ¿no es cierto?, hacia nuestras pacientes por parte de la sociedad, ¿no? Entonces vemos que muchas parejas van agrediendo a sus esposas, ¿no es cierto? O en algún momento, pues, también hay que considerar el trauma que pueda acontecer en la paciente de forma o de manera casual o fortuita. Sabemos que hay cambios en la fisiología de la embarazada. Se va modificando, ¿no es cierto?, el eje de gravedad por el crecimiento uterino, lo que hace que muchas veces la paciente pierda el equilibrio y se caiga, ¿no? Y golpeándose el abdomen de manera directa, o por contragolpe puede haber lesión también del embarazo, ¿no es cierto?, con desprendimiento de la placenta o desprendimiento ovular que pueda terminar en la pérdida del embarazo, ¿no? No solamente la agresión o el trauma directo que puede sufrir la paciente, sino también el trauma indirecto, ¿no? Ahora, hay que considerar el efecto tóxico por algunos elementos como ser el alcohol, el tabaco, drogas de uso ilícito, que debemos considerarlo dentro, ¿no es cierto?, la pesquisa. Consumo de medicamentos. Vamos a ver que hay medicamentos que tienen riesgo para el embarazo, ¿no?, y que la FDA nos va clasificando de una manera de poder establecer cuáles son de riesgo, cuáles, ¿no es cierto?, vamos a poder utilizar durante la gestación también. Bueno, esto cuadro simplemente lo dejo para que lo puedan considerar.
que al enviar, ¿no es cierto?, al estudio anatomopatológico a la placenta, podemos encontrar diferentes, ¿no?, alteraciones en la misma asociadas al aborto, dependiendo de la causa, ¿no? Esto sí me interesa que sepamos clasificar. ¿Cómo se clasifica el aborto? El aborto se clasifica de diferentes puntos de vista, porque si yo considero la etiología, va a clasificar de una manera, de acuerdo a la recurrencia de otra, la edad gestacional de igual manera. Entonces tenemos la clasificación de acuerdo a varios criterios. Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, a poder describir la clasificación de acuerdo a la etiología. Esto es bien importante considerar de que de acuerdo a su etiología, ¿no?, el aborto se va a clasificar en aborto espontáneo, que obedece a alteraciones cromosómicas y que representa solo el 15% de las pérdidas, y al aborto provocado, que representa el mayor porcentaje. El 85% de los abortos son provocados por la propia paciente. Entonces, aquí vamos a empezar con esta clasificación, ¿no? Y realmente alarma la cantidad de abortos que se va viendo de manera cotidiana en los establecimientos. Sin embargo, ¿no?, en algunos casos sí se puede evidenciar, ¿no? Y se ha podido detectar, por ejemplo, el consumo o la utilización de las tabletas de misoprostol, por ejemplo, ¿no?, que la paciente puede recurrir a utilizar para provocar un aborto, ¿no? Ahora, de acuerdo a la recurrencia, vamos a considerar, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la recurrencia tenemos lo que corresponde al aborto recurrente, cuando hay 2 abortos seguidos. Llamamos aborto habitual, cuando hay 3 abortos seguidos o 5 discontinuos. Es muy importante establecer, ¿no es cierto?, abortos recurrentes o habituales para poderlos identificar y evaluar qué está provocando esa pérdida que se va repitiendo. Así seguramente podríamos evitar que esta gestación actual también termine en un aborto, ¿no? Cuando una paciente ha tenido un aborto, existe, ¿no es cierto?, el 20% de probabilidad que en este nuevo embarazo también se vuelva a repetir la misma situación. ¿Qué pasa con una paciente que ha tenido 2 abortos seguidos? Ahora aumenta el riesgo. El 30% de las pacientes va a terminar repitiendo nuevamente un episodio similar. Si tenemos 3 abortos seguidos, el aborto habitual, el 50% de los pacientes va a terminar desarrollando una pérdida de la gestación actual. Por tanto, es importante investigar qué está provocando los abortos. Obviamente, si tenemos una paciente que está perdiendo porque tiene incompetencia ísmico-cervical, no se va a resolver con medicamentos que podamos administrar de uso frecuente, sino necesitamos el cerclaje, como habíamos dicho, ¿no? Hacer una jareta y hacer un nudo a nivel, ¿no es cierto?, del istmo para poder, ¿no es cierto?, evitar una nueva pérdida, ¿ya? A nivel del cervix, perdón, cervix, ¿no?, para evitar una nueva pérdida. Según la condición jurídica, es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante poder considerar el aborto médico legal. Es aquel aborto que se practica en caso de violación, en caso de estupro, en caso de abuso deshonesto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar esta figura de que en algún momento, pues, una paciente que sufre una violación no puede demandar, pues, que se le practique el aborto. En caso de demostrarse esta situación, se debe nomás, pues, proceder, ¿no es cierto?, al aborto que sería el de tipo médico legal. En cambio, cuando hablamos del aborto eugenésico, hace referencia al aborto que se practica cuando el embarazo tiene malformaciones incompatibles con la vida, incompatibles con la vida. El aborto terapéutico, cuando la patología materna, ¿no?, va a empeorar y va a descompensar, poniendo en riesgo la vida de la paciente producto del embarazo. Una paciente que es cardiópata, una paciente que es nefrópata, no, si el embarazo empieza a descompensar al inicio, obviamente al ir progresando el embarazo hay el riesgo de que vaya aumentando, ¿no es cierto?, la disfunción que pueda tener, ¿no?, o la patología de base y poner en riesgo su propia vida. En este caso está indicada la práctica del aborto.
Cuando hablamos de un aborto criminal, es el aborto provocado que no tiene ningún justificativo, que está penado por ley. Ahora, otra forma de clasificar el aborto es de acuerdo a la edad gestacional. Y cuando consideramos que el embarazo, ¿no es cierto?, se ha perdido y la pérdida se ha producido en una gestación que es menor o igual a las 2 semanas, hacemos referencia a que estamos frente a un aborto ovular. Entonces llamamos aborto ovular cuando la pérdida se produce hasta las 2 semanas de gestación. Aborto embrionario, desde las 3 semanas hasta la 8ª semana, considerando que hasta las 8 semanas se considera el periodo embrionario, el periodo de organogénesis, que es muy importante considerar, ¿no es cierto? Aquí, que las malformaciones sobre todo tendrían que producir, ¿no es cierto?, la pérdida en este periodo. Aborto embrionario entonces de 3 a 8 semanas. Aborto fetal desde las 9 semanas, ¿no es cierto?, desde las 9 semanas hasta antes de las 22 semanas. No nos olvidemos que el aborto está establecido hasta antes de las 22 semanas. Si bien consideramos al producto como feto desde las 9 semanas hasta el nacimiento, ¿no es cierto? Pero al hablar de aborto, nos vamos a extender desde las 9 semanas hasta antes de las 22 semanas. A su vez, este aborto fetal lo puedo dividir en precoz y tardío. Precoz, aquel que se extiende entonces desde 9 semanas, ¿no es cierto?, hasta las 12 semanas. Desde 9 a 12 semanas. En cambio, el aborto tardío, desde más de 12 semanas, es decir, desde las 13 semanas hasta antes de las 22 semanas, ¿no? Ahí vamos a considerar entonces la subdivisión del aborto fetal. Bien, entonces aquí consideramos, ¿no?, el aborto ovular hasta las 2 semanas, aborto embrionario de 3 a 8 semanas y el aborto fetal desde las 9 semanas hasta antes de las 22 semanas. Esto es la clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Ahora, de acuerdo a la evolución clínica, el aborto se va a clasificar, ¿no?, en amenaza de aborto, ¿no? Vamos a considerar el aborto en curso, ¿no?, el aborto consumado, el aborto infectado, el aborto retenido, ¿no?, con sus diferentes subclasificaciones. Entonces vamos a empezar a considerar lo que es la amenaza de aborto. Cuando hablamos de amenaza de aborto, vamos a considerar como amenaza de aborto aquella paciente que va a tener, ¿no es cierto?, contracciones uterinas y o sangrado transvaginal. Entonces, es aquella paciente que refiere dolor abdominal, producto de las contracciones uterinas, ¿no?, con o sin la presencia del sangrado genital, sangrado transvaginal, ¿no? Aquí seguramente estos dos elementos tengo que recordar. Asociados a la falta de modificaciones cervicales. Este es el tip. Para hablar de amenaza de aborto, tengo que hacer referencia a la ausencia de modificaciones cervicales. Si bien la paciente entonces puede referir solo sangrado transvaginal, ¿no?, si yo le hago el tacto vaginal y está con el cervix cerrado, estoy frente a un cuadro de amenaza de aborto. Si la paciente tiene sangrado y contracciones uterinas y no hay dilatación, no hay cambios en el cervix, vamos a considerar que estamos frente a una amenaza de aborto, ¿no? ¿Qué más puede tener esa paciente? Porque estos tres elementos son los que tengo que acordar. Puede tener, ¿no es cierto?, los signos y los síntomas presuntivos de embarazo. El útero puede tener el tamaño adecuado para la edad gestacional, ¿no? Y seguramente vamos a, en la ecografía, ¿no?, evidenciar una imagen de embarazo de características normales, donde podemos detectar la actividad cardíaca, movimientos del embrión o del feto, ¿no?, dependiendo de la edad gestacional. Se puede observar el saco vitelino, ¿no? En algún momento, pues, esas son las características que vamos a observar en este cuadro.
Sin embargo, no debemos olvidarnos que cuando hablamos de amenaza de aborto, lo más característico es en la anamnesis establecer si mi paciente tiene dolor en hipogastrio producto de las contracciones uterinas, solas o acompañadas de sangrado transvaginal, que por lo general es rojo vivo, rojo rutilante, que puede variar en cuanto a la cantidad, puede ser leve, moderado o en gran cantidad. No, pero lo más importante es la ausencia de modificaciones cervicales. El cuello no tiene modificaciones, el cuello no está dilatado, no está borrado, el cuello está cerrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra conducta frente a un cuadro de amenaza de aborto? Lo primero que hay que indicar es reposo. Y antes iba recomendando el reposo absoluto. Actualmente no se debe hablar de reposo absoluto en obstetricia. No se debe hablar de reposo absoluto en obstetricia. El reposo absoluto, es decir, que la paciente esté recostada en la cama, ¿no es cierto? Y no se levante ni para miccionar, porque hay que pasarle la chata, ¿no es cierto? Hay que considerar que lo que provoca es éstasis sanguínea. Y hay que recordar la tríada de Virchow, que nos plantea que éstasis sanguínea, ¿no es cierto?, lesión endotelial y la hipercoagulabilidad predispone, ¿no es cierto?, ¿a qué? Trombosis venosa profunda. Trombos que se pueden desprender constituyendo en émbolos y producirse, ¿no es cierto?, su migración hacia llegar al pulmón, provocando lo que es el TEP, tromboembolismo pulmonar, que puede ser causa de muerte de la paciente. Entonces, recordemos entonces que la embarazada ya es un estado de hipercoagulabilidad. La embarazada ya tiene cambios endoteliales en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar si le agregamos el reposo absoluto, le estamos agregando, ¿no?, éstasis sanguínea y estamos contribuyendo a la formación de trombos en las venas. Entonces no nos olvidemos, hoy en día ya no se habla de reposo absoluto, se hace referencia al reposo relativo. La paciente debe guardar reposo relativo. Podemos administrar, ¿no es cierto?, antiprostaglandínicos, de estos la indometacina, voy a recordar, ¿no? Y aquí es bien importante considerar entonces el uso, ¿no es cierto?, de la indometacina, ¿no? Indometacina, 100 miligramos vía rectal cada día, 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días. Entonces la indometacina la puedo utilizar por 3 días. Obviamente la indometacina me va a servir hasta las 32 semanas, porque después tiene sus efectos en el feto, ¿no? Como estoy hablando del cuadro de amenaza de aborto, no hay ningún problema en utilizar la indometacina, ¿ya? La dosis, 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días, ¿no? Podríamos utilizar también, en caso de que sea una gestación menos de 12 semanas, por ejemplo, y estemos pensando, ¿no es cierto?, que pueda ser por insuficiencia del cuerpo lúteo el cuadro, administrar progesterona micronizada de 200 miligramos, ¿no?, que puede recibir de manera diaria o cada 12 horas, ¿no? Podemos utilizar de manera diaria 200 miligramos o 200 cada 12 horas, por vía vaginal o por vía oral, cualquiera de los dos, ¿no? Por cualquiera de los dos. Vamos a ver que en el cuadro de un embarazo gemelar podemos utilizar incluso directamente los 400 miligramos, por una u otra vía. ¿Por cuánto tiempo? Durante 7 días. Esto siempre y cuando esté sospechando la incompetencia o insuficiencia del cuerpo lúteo, o sea, hasta las 12 semanas. Ya después, ¿no es cierto?, en el cuadro de amenaza de aborto no tiene una indicación, ¿no? Tratar la causa, este es otro pilar. Tenemos que considerar que hay que buscar la causa de la amenaza de aborto. Si es la infección, ¿no?, porque toda infección libera mediadores de la inflamación y entre ellos las prostaglandinas. Y las prostaglandinas provocan contracciones uterinas y esto va a provocar cambios en el cervix que pueden terminar en el sangrado o en el cuadro de amenaza de aborto que puede progresar hasta el aborto. Entonces hay que buscar la causa. Y la infección urinaria es una de las principales causas de infección, ¿no es cierto?, una de las primeras infecciones que causa un cuadro de amenaza de aborto. Entonces,
hay que hacer exámenes, pedir el hemograma para ver, ¿no es cierto?, si hay leucocitosis, desviación a la izquierda, hay que pedir, ¿no es cierto?, para ver si hay la neutrofilia, y bueno, un general de orina, que es la causa importante de infección en los cuadros de amenaza de aborto, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Hay que buscar la causa. Una tinción de Gram, ¿no? O poder hacer determinaciones, ¿no?, laboratoriales que me guíen hacia el diagnóstico. Estos son lo que establecen las normas nacionales de atención clínica, las NACs, donde nos van indicando, ¿no?, que se puede utilizar en un embarazo menos de 12 semanas, ¿no? Se puede indicar, por ejemplo, la progesterona, ¿no? La progesterona, que habíamos indicado puede utilizar vía oral o vía vaginal, ¿no? Los 200 miligramos cada día, o incluso hasta 400 hemos dicho, ¿no? Cada día. ¿Por cuánto tiempo? 7 días. Podríamos fraccionar 200 cada 12 horas, como hemos establecido, si se va sospechando en este diagnóstico. Insuficiencia del cuerpo lúteo. De no ser así, podemos utilizar, hemos dicho, la indometacina. 100 miligramos vía rectal cada día por 3 días, ¿no? Incluso se puede utilizar antes como también después de las 12 semanas. Y hay que hacer, ¿no es cierto?, un control para ver cómo está el embarazo con o mediante la ecografía. Después de la amenaza de aborto sigue el aborto en curso. El aborto en curso lo vamos a dividir, aborto inminente y aborto inevitable. ¿Cuándo hablamos del aborto en curso? Cuando existen modificaciones cervicales. Aborto en curso, por tanto, consideramos una paciente que tiene dolor abdominal y o sangrado, igual que el anterior cuadro, pero aquí ya hay modificaciones cervicales, ya hay dilatación, ya hay borramiento, ya hay reblandecimiento del cuello. Ahora, si las membranas están íntegras, considero como aborto inminente. Si las membranas están rotas, estoy frente a un cuadro de aborto inevitable. Inevitable. Entonces, no se olviden, si tengo un embarazo que tiene dolor, que tiene sangrado, y es menos de las 22 semanas, ¿no? Establezco si tiene modificaciones cervicales. Tiene. Entonces ya no puedo hablar de amenaza de aborto, hablo de aborto en curso. Ahora tengo que establecer si las membranas están íntegras o están rotas. Si están íntegras, aborto inminente. Si están rotas, aborto inevitable. Vamos a hablar del aborto inminente entonces. Una paciente que tiene dolor abdominal por las contracciones uterinas, sangrado transvaginal, el útero tiene el tamaño adecuado, pero hay modificaciones cervicales con membranas íntegras. ¿Cuál va a ser mi conducta? Igual que en la amenaza. Reposo, antiprostaglandínicos, puedo usar progesterona y buscar la causa. Buscar la causa, ¿no? Obviamente, dentro de los estudios que vamos a solicitar está la ecografía. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el embarazo está a nivel del cervix, porque es un aborto que está en curso. Obviamente, es muy difícil pensar que se pueda evitar la pérdida en estos casos, ¿no? Cuando veo que el saco ya está a nivel del cervix para poder ser expulsado, ¿no? Pero hay que evaluar, ¿no es cierto?, la condición siempre del caso. Aborto inevitable. El aborto inevitable era una subdivisión del aborto en curso, por tanto, tiene contracción, tiene sangrado, tiene modificaciones cervicales, pero el tip tiene ruptura de membranas, tiene ruptura de membranas. Entonces, es difícil pensar, ¿no es cierto?, que rotas las membranas no se vaya a producir la infección. 6 horas ya se va a contaminar la cavidad, 12 horas ya va a estar infectado. Entonces, tiene que llegar hasta las proximidad de las 37 semanas, entonces prácticamente es muy difícil pensar que lo haga, ¿no?, sin que haya infección. ¿Qué se hace? ¿Qué conducta se debe tomar? Se debe madurar el cervix para poderlo dilatar, para que se dilate, ¿no? Una vez que dilate y expulse el producto, se va a realizar legrado uterino instrumental, si el embarazo es más de 13 semanas, o un aspirado manual endouterino, AMEU, que se realiza hasta las 12 semanas. Hasta 12 semanas AMEU, ¿no? Desde 13 semanas o más, se va a realizar el legrado uterino instrumental, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a realizar el AMEU? En gestaciones pequeñas, ¿no?, hasta las 12 semanas, o con una dilatación, ¿no?, que pueda ser de 1 e incluso hasta 2 centímetros. Más de 2 centímetros ya no puedo hacer AMEU porque se pierde el vacío, ¿no?
Este aspirado manual endouterino se hace con la jeringa de Karman y con cánulas, aspirando el contenido al vacío, con anestesia paracervical. En cambio, el legrado uterino instrumental se realiza, ¿no es cierto?, con las curetas, romas o fenestradas, ¿no es cierto?, que son instrumentos metálicos que van a predisponer siempre a mayor riesgo de perforación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que considerar esta alternativa. Pero para poder hacer el legrado o ameo, el cuello tiene que estar dilatado, tiene que haber expulsado el producto. Y para eso lo voy a realizar mediante el uso del misoprostol, ¿no? Misoprostol. Esta es un análogo sintético de la prostaglandina E1, ¿ya? El misoprostol, que lo voy a administrar de forma que voy a aplicar por vía oral, 600 microgramos. Cada comprimido de misoprostol viene de 200 microgramos. Entonces, puedo administrar 3 comprimidos por vía oral o puedo utilizar la vía sublingual, por ejemplo, 400, perdón, ¿no? 2 comprimidos de 200, ¿no? 400 microgramos por vía sublingual. O si quiero utilizar la vía vaginal, puedo utilizar 200 microgramos vía vaginal, pudiendo repetir cada 4 horas. Es una alternativa que usted pueda escoger una u otra vía de aplicación del misoprostol. Elimina el producto y si es hasta 12 semanas, ameo. Si es mayor, legrado uterino instrumental. ¿Qué sigue en la evolución? El aborto consumado. Cuando hablamos del aborto consumado, lo vamos a dividir en aborto incompleto, donde existe así la pérdida, ¿no es cierto?, de manera incompleta de la gestación, o el aborto completo, donde se elimina, ¿no?, en su totalidad el saco, lo que es el trofoblasto que se va a desarrollar en la placenta y el producto, ¿no? Entonces tendríamos que considerar, ¿no?, a cuál de estos corresponde el aborto consumado. Nuevamente, ¿no es cierto? Consideremos que el aborto consumado entonces lo vamos a dividir en incompleto y completo. Completo cuando expulsa toda la gestación. Incompleto cuando quedan restos, ¿no? Bueno, en relación a lo que es el aborto incompleto, ¿cuál va a ser la clínica que nos va a orientar? La paciente tiene dolor abdominal, ¿no? Porque vamos a identificar que tiene contracciones uterinas. La paciente se va a quejar de dolor abdominal de tipo espasmódico a nivel del hipogastrio, ¿no? Va a tener sangrado transvaginal, que va a ir acompañado de la expulsión del producto, ¿no?, con eliminación de coágulos, de tejido, ¿no?, organizado, dejando restos dentro de la cavidad uterina. Por tanto, el útero va a estar agrandado, va a estar blando, el cuello va a estar dilatado. Esto es muy importante, el cuello va a estar dilatado. El cérvix siempre va a quedar dilatado mientras haya restos. Cuando elimina todo, el cuello se cierra. Y el sangrado puede ser de moderada cantidad hasta profuso, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que tenemos que evaluar. ¿Cuál va a ser la conducta? Confirmar el diagnóstico. Para eso, ¿no?, puedo realizar la ecografía, donde voy a observar ecos refringentes que corresponden, ¿no es cierto?, a los restos, ¿no?, que podamos encontrar dentro de la cavidad uterina. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dependiendo de la edad gestacional. Si es hasta 12 semanas, ameo. Si es más de 12, legrado uterino instrumental. Entonces, si tengo una paciente que tiene dolor abdominal en hipogastrio, presenta sangrado, rojo rutilante, expulsa el producto, continúa el sangrado o aumenta la cantidad de sangrado con expulsión de coágulos, ¿no es cierto?, el cuello está dilatado, el cuello del útero está grande, vamos a, ¿no es cierto?, en algún caso, plantearnos la posibilidad diagnóstica, aborto incompleto, ¿no? Si quiero realizar la ecografía, puedo solicitar la ecografía, ¿no? En algún momento habría que pensar en que si el cuello está dilatado, estoy frente a un cuadro de amenaza de un aborto incompleto, perdón. Aborto incompleto. Si el cuello está dilatado, estoy frente a un cuadro de aborto incompleto. Esto simplemente para mostrar, ¿no es cierto?, el esquema que hemos indicado en relación al uso del misoprostol en el cuadro, ¿no es cierto?, de
aborto inevitable, ¿no es cierto? Que nos permite dilatar el cuello y poder considerar, ¿no es cierto? Que va a ayudar a la expulsión y al uso de, del legrado o el ameu de acuerdo a las semanas de embarazo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el aborto incompleto? ¿No? Lo mismo, dependiendo de las semanas de embarazo, ¿no? Si es menos de 12 semanas, vamos a practicar el AMEU. Si es mayor, realizaremos lo que es el legrado uterino instrumental, ¿no? Legrado uterino instrumental. Aborto completo. ¿Qué conducta vamos a tomar frente al aborto completo? ¿No? Primero, para poder tomar una conducta hay que establecer el diagnóstico. Y esto lo vamos a establecer en una paciente que tiene contracciones uterinas, tiene dolor abdominal, tiene sangrado transvaginal, sangrado genital, ¿no? Que va a acompañarse de la expulsión del producto. Una vez que expulsa el producto, cesan las contracciones, cesa el sangrado o el sangrado es escaso, ¿no? Y lo más importante, el cérvix se cierra. El cérvix está cerrado. Es un dato importante para considerar aborto completo. ¿Cuál va a ser mi conducta? Seguimiento. No necesito hacer ningún procedimiento, ¿no? Como legrado o ameo. Solamente hay que hacer un control ambulatorio, que vuelvan 2 días. Hay que orientar de signos de alarma. Si la paciente tiene una hemorragia, si tiene fiebre, si el dolor abdominal aumenta, debe venir inmediatamente, ¿no? Si no, simplemente seguimiento. El aborto diferido. El aborto diferido, ¿no? Aborto retenido también denominado, es cuando una paciente acude a la consulta sin referir síntomas, ¿no? Donde se evidencia, ¿no? Por ejemplo, en una ecografía que el saco gestacional no es acorde para la edad gestacional, es más pequeño, ¿no? Porque ha dejado de crecer, y donde se va a constatar la ausencia de los movimientos del producto, ¿no? Del embrión o del feto, dependiendo la edad gestacional. Es muy importante recordar que a las 4 semanas a 5 se puede evidenciar el saco en una gestación mediante la ecografía transvaginal. ¿Ya? A las 5 semanas se va a ver el embrión y a las 6 semanas actividad cardíaca. Por tanto, si llega una paciente a su control, tiene 9 semanas, el saco me da para 7 semanas, no hay actividad cardíaca, ¿qué tengo que hacer? Sospechar que estoy frente a un cuadro de aborto retenido, aborto retenido. Entonces, probablemente, ¿no? Yo conociendo que la actividad cardíaca se presenta o se puede evidenciar a 6 semanas, puede haber un retraso en el hallazgo. Entonces, quizás, si tiene 7 semanas, ser prudentes, esperar una semana más y repetir la ecografía. Y si en una semana no hay actividad cardíaca, ¿no? No hay actividad cardíaca, recién estar seguros que estoy frente a un aborto retenido. Porque no nos olvidemos que la ecografía tampoco es un método exacto. Sí tiene un margen de error mínimo en el primer trimestre, pero ¿qué tal si en lugar de ser las 7 semanas que me han calculado, porque es operador dependiente, el embarazo está de 6? Entonces a las 6 semanas, ¿no es cierto?, puede verse el latido cardíaco, como también puede haber un retraso en la evidencia de este signo, ¿no? Entonces mejor ser prudentes, esperar de 7 a 10 días, repetir la ecografía y bueno, si no hay actividad cardíaca nos quedamos con el diagnóstico de aborto retenido. Pero si tengo una paciente que tiene, ¿no es cierto?, sus 9 semanas, no evidencio actividad cardíaca, obviamente, ¿no es cierto?, no hay más que dudar, es un aborto retenido. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces no tiene síntomas, no tiene modificaciones cervicales, ¿no? Lo que hay que considerar que el aborto retenido, ¿no? Que pueda estar, por ejemplo, una semana dentro de la cavidad, ya me expone a un riesgo, ¿no? De que ya empieza a haber liberación de tromboplastina, tromboplastina. Y al liberar tromboplastina ya existe el riesgo de que se pueda activar la cascada de coagulación y esto llevarme a sangrado, ¿no? Hemorragia, producto de la coagulación intravascular diseminada, el SIT. Entonces, ¿qué estamos obligados en el aborto retenido? ¿No? Si es alrededor de una semana que la paciente no ha resuelto su cuadro o más, hay que pensar en este riesgo, ¿no? ¿Qué tenemos que pedir? Fibrinógeno. Si el fibrinógeno es menos de 100 miligramos decilitro, pensaremos en el SIT, ¿no? Y eso hay que considerar por el sangrado que se pueda producir, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que pedir fibrinógeno a estas pacientes.
Bueno, si todo está en orden, los laboratorios, todo, el cuello está cerrado, hemos dicho, hay que madurar con misoprostol. Maduración cervical, ¿no? Dependiendo de la edad del embarazo, vamos a ver, hay diferentes esquemas en las dosis. Y una vez que elimina, vamos a darle grado si es más de las 12 semanas. Y hasta las 12 semanas voy a realizar el AMEO. Ahora bien, entonces si tengo, ¿no es cierto?, la ecografía que me va mostrando el embrión sin actividad cardíaca, ¿no? Un embrión, por ejemplo, de 8 semanas que no tenga actividad cardíaca, está confirmado mi aborto retenido. Pues tengo un embrión que me da 5 semanas, es normal que no se pueda observar a esta edad, ¿no es cierto?, el latido cardíaco. Hay que esperar a que pase de 7 a 10 días para repetir y ver si hay actividad cardíaca, ¿no? En un aborto retenido vamos a ver que el saco se puede ir distorsionando, se vuelve irregular, ¿no? Y en algún momento también puede el producto sufrir disolución y se va disolviendo, ¿no?, en el líquido que está dentro del saco. Entonces, aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, que una paciente con aborto retenido debe hospitalizarse. Hay que hacer la maduración cervical con misoprostol, ¿no? El misoprostol podemos aplicar en diferentes dosis y diferentes vías, eso es bien importante, ¿no es cierto? Y vamos a considerar, ¿no es cierto?, siempre la edad del embarazo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un aborto retenido que es de 13 hasta 22 semanas, si estamos hablando de un embarazo que es, ¿no es cierto?, es un aborto retenido tardío, ¿no es cierto?, por las semanas que habíamos indicado al principio, la dosis de misoprostol por vía vaginal, ¿no?, va a variar. Podemos, por ejemplo, si es de 13 a 17 semanas, administrar los 200 microgramos de misoprostol por vía vaginal, ¿no? 200 microgramos. Pero si es de 18 a 22 semanas, tiene que ser menos la dosis, 100 microgramos, 100 microgramos, ¿ya? Entonces, podríamos repetir esta dosis, ¿no? Y en algún momento, pues, hasta 4 veces podríamos, ¿cierto?, administrar el misoprostol y ver la respuesta, ¿no? No debemos iniciar una nueva dosis si la paciente ya empezó a desencadenar actividad de contracciones uterinas, aunque sean leves, porque va a ir aumentando, porque el efecto del misoprostol ya está empezando a manifestarse, ¿no? Manifestarse. Entonces, a mayor edad del embarazo, menor la dosis del misoprostol que debemos aplicar. Vamos a ver incluso que en una embarazada de término podemos utilizar solo 25 a 50 microgramos, no más, ¿no? Si queremos hacer el uso del misoprostol, por ejemplo, en la inducción, ¿no? Pero aquí en esta etapa, entonces, no se olviden, estamos utilizando 200 microgramos cuando el embarazo es de 13 a 17 semanas. Pero si es 18 a 22, puedo utilizar una menor dosis de 100 microgramos, ¿no? Podemos repetir cada 12 horas, incluso hasta 4 dosis, como habíamos indicado, ¿no? Bueno, el uso del misoprostol, entonces, está indicado para madurar el cervix y favorecer la expulsión y concluir en un AMEU si es hasta 12 semanas o legrado si es más de 12 semanas. Pero el misoprostol, no se olviden, que es un análogo sintético de la prostaglandina E1, ¿no es cierto?, que viene de 200 microgramos. Tiene efectos secundarios. Sus efectos secundarios, ¿no es cierto?, más importantes va a ser la fiebre, que puede ir acompañada de escalofríos, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrar pacientes que llegan incluso hasta los 39 grados, ¿no es cierto?, o un poco más incluso, con el uso de misoprostol, por ejemplo, cuando se utiliza por vía sublingual, ¿no? Hay pacientes que van a tener náuseas, vómitos, incluso hasta cuadro diarreico, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estos cuadros, estos síntomas van a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que este cuadro que recuerde. ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol? Esto es lo que tenemos que aprender. Fiebre con escalofríos, náuseas, vómitos, e incluso hasta diarrea, ¿no es cierto? Aquí encontramos, dentro de la evolución, ¿no es cierto? Si no hemos hecho
el legrado uterino o el AMEO, la evacuación de la cavidad uterina en el aborto incompleto, ¿qué va a pasar con los restos? Van a empezar a tener cambios inflamatorios, sea por si la infección dentro de la cavidad uterina al principio, ¿no? Llevándome a una endometritis, después a una miometritis, a las estructuras próximas al útero, parametritis, los ligamentos, o bien va a provocar pues un flemón a nivel del ligamento ancho, ¿no? Se va a hacer absceso. Entonces, muy importante considerar, ¿no? Cuadros infecciosos, por ejemplo, en este caso, es el caso de una paciente que acudió a provocarse el aborto en condiciones inadecuadas, obviamente porque era un aborto provocado, ¿no? Que terminó yendo a un centro para que le hagan el procedimiento, terminaron perforando, no se dieron cuenta, porque esa paciente estaba manipulada, tenía muchos factores, ¿no? En contra de ella, que al final terminó haciendo un proceso infeccioso de tal manera que, miren, se le hizo la laparotomía, se encontró realmente gran cantidad de pus dentro de la cavidad abdominal, se tuvo que realizar incluso la histerectomía, ¿no es cierto? En esta paciente que era una paciente joven que había recurrido al aborto provocado, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos del aborto infectado, ¿qué va a tener la paciente? Lo mismo, dolor abdominal, va a tener sangrado, ¿no? Va a ir presentando posteriormente fiebre, que es muy característico de un cuadro infeccioso. Después, obviamente, puede haber hipotermia, ¿no? Un estado ya más avanzado. El dolor es muy marcado. La hipersensibilidad a nivel uterino es muy marcado. Ni bien vas tocando el abdomen, el útero duele bastante. La paciente está pálida, está taquicárdica, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que puede haber flujo purulento a través del cérvix, ¿no? Y el útero va a estar blando, muy doloroso. Está agrandado, ¿no es cierto? Y muy doloroso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay que dar antibióticos. Debemos impregnar con antibióticos, ¿no? Que cubran gram positivos, gram negativos o antibióticos de amplio espectro. Y eliminar el foco infeccioso, ¿no? Si la condición de la paciente permite hacer un legrado o AMEO, se lo realiza. Y si realmente está muy comprometido, ¿no es cierto?, el cuadro, histerectomía incluso puede ser nuestra conducta de tipo quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un aborto infectado, podemos empezar, ¿no es cierto?, con antibióticos que puedan cubrir gram positivos, gram negativos, como la ampicilina, ¿no es cierto? 1 gramo EB cada 6 horas. Ampicilina, 1 gramo EB cada 6 horas, ¿no? O la amoxicilina, 1 gramo EB cada 8 horas. Asociado a un aminoglucósido, por ejemplo, la gentamicina, 80 miligramos 80 miligramos EB cada 8 horas, ¿no? Para cubrir gram negativos. En el caso de un aborto séptico, ¿no? Ya tenemos que considerar el poder utilizar, ¿no es cierto?, fármacos tal vez de mayor espectro o un triconjugado, ¿no es cierto? Podemos utilizar, por ejemplo, la cefotaxima, 1 gramo de cada 8 horas, o la ceftriaxona, 1 gramo de cada 12 horas, ¿no? Que podamos asociar, por ejemplo, porque la ceftriaxona y la cefotaxima cubren, ¿no es cierto?, gram positivos y sobre todo a gram negativos, podemos asociar, en el caso de un aborto séptico, por ejemplo, al metronidazol. Metronidazol, ¿ya? Considerando abarcar incluso al espectro de los anaerobios, ¿no es cierto? Metronidazol, 500 miligramos EB cada 8 horas, ¿ya? Entonces, el triconjugado que podemos utilizar puede ser ampicilina, gentamicina y metronidazol, o bien cefotaxima asociado a metronidazol. Hay diferentes esquemas. En algunos casos se puede recurrir, ¿no es cierto?, por ejemplo, al uso de la penicilina. Esto sobre todo vamos a ver que se utiliza cuando hay sospecha, ¿no?, de contaminación del Clostridium perfringens. Esto lo vamos a explicar en un momento, ¿no? Entonces hay varios esquemas. Estos son los esquemas que plantean las NACs. Lo que vamos a ir recomendando, lo que más se utiliza en nuestro medio, frente a un aborto séptico, utilizar ampicilina, gentamicina, asociado a metronidazol, o bien la cefotaxima o ceftriaxona asociado, ¿no es cierto?, al metronidazol y en algunos casos a la gentamicina más. Dependerá de los esquemas
que usted quiera recurrir, ¿no es cierto?, para poder administrar el tratamiento farmacológico. Sin embargo, no se olvide evacuar, ¿no es cierto?, el foco es lo más importante. Entonces vamos a realizar, ¿no es cierto?, el AMEU, si es menos de 2 semanas, o el legrado uterino si es más de 12 semanas, cuando la paciente está estable. Pero en caso de que la paciente, ¿no es cierto?, esté en un estado crítico, entonces necesitamos realizar la histerectomía abdominal total, ¿no es cierto?, abdominal total, en ese caso. Como en el caso mencionado, ¿no?, de la paciente joven que terminó en histerectomía producto del proceso infeccioso. Esto es, ¿no es cierto?, la pieza quirúrgica posterior a la histerectomía abdominal total, en la cual incluso se tuvo que resecar los ovarios por el compromiso, ¿no?, del proceso infeccioso que se había extendido hasta ellos. Entonces, ¿qué complicaciones podemos encontrar en un aborto? Hay muchas complicaciones asociadas al aborto, desde el impacto psicológico, ¿no es cierto?, la depresión, sentimientos de culpabilidad. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, que tiene mucha repercusión de tipo psicológica el aborto, pero también no debemos olvidarnos que una de las principales complicaciones es la hemorragia. Hemorragia que te puede llevar al choque hipovolémico con la consecuente insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica y muerte, ¿no es cierto? Hay que considerar en todo ello. Afecciones, entonces, que están relacionadas a las complicaciones, pensemos en la hemorragia, ¿no?, en las infecciones y también en el compromiso de tipo psicológico. En cuanto a las infecciones, obviamente hemos visto la cavidad uterina puede quedar, ¿no es cierto?, contaminada y desarrollar diferentes procesos, endometritis, la miometritis, hemos hablado de la parametritis, la pelviperitonitis, absceso tubovárico, es decir, compromiso, ¿no es cierto?, de tipo infeccioso, ¿ya? Hay una infección muy particular, el síndrome histeroazoémico de Mondor, ¿no? Esta infección es producida por el pasaje al torrente sanguíneo de la toxina del Clostridium perfringens, que va a provocar una hemólisis, que nos va a llevar rápidamente a una insuficiencia renal aguda por causa de necrosis tubular. Entonces, asociada, ¿no es cierto?, a pacientes posaborto manipuladas y muy rara vez pacientes posterior al parto, ¿ya? Sobre todo en pacientes que han sido sometidas a maniobras de aborto, vamos a encontrar este cuadro. Entonces, la septicotoxemia perfringens o síndrome heteroazoémico de Mondor, ¿no es cierto?, hemos dicho, se debe al paso de la toxina del Clostridium perfringens a la circulación sanguínea materna, ¿no? Te va a llevar a una infección uterina severa, que en cuestión de horas puede provocar la muerte del paciente, producto, ¿no es cierto?, de la falla renal. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Vamos a buscar esta triada, la triada de Mondor. ¿Cómo está constituida la triada de Mondor? La paciente va a tener ictericia, va a tener hemoglobinemia, producto de la hemólisis, la hemoglobina aumenta en la cantidad en la sangre. Hemoglobinuria, se trata de eliminar este exceso de hemoglobina por vía urinaria. Entonces, si tenemos una paciente con ictericia, hemoglobinemia, hemoglobinuria, ahí está la triada de Mondor. Muy aparte de eso, la paciente va a tener mialgias generalizadas, dolor abdominal en hipogastrio. El cuadro va a evolucionar tan rápido que a las 2 horas puede tener compromiso del sensorio. La paciente entra a un estado de obnubilación o la inconsciencia. La paciente va a caracterizarse por estar en un estado de oligo o anuria, ¿no?, dependiendo el compromiso renal. La evolución es bastante rápida. ¿Cuál va a ser la conducta frente al diagnóstico? Penicilina sódica en altas dosis, ¿no? Podemos administrar 5 millones de penicilina sódica cada 5, ¿no?, cada 5 horas, cada 5 horas. Con la penicilina sódica tenemos cubierto, ¿no es cierto?, el espectro que corresponde al Clostridium. Sin embargo, en el Schwartz podemos encontrar que se puede asociar a la gentamicina. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de que, ¿no es cierto?, la patología provoca daño renal.
consideremos que la gentamicina es nefrotóxico. Sin embargo, si voy a optar por el uso de la gentamicina, tiene que ser a dosis de 3 a 5 miligramos por kilo peso. Entonces, de preferencia nos vamos a quedar solo con la penicilina sódica en altas dosis, ¿no? 5 millones CB, ¿no? Cada 5 horas. O el doble, porque con 5 millones solamente estoy administrando 20 millones día. Puedo utilizar hasta incluso 40 millones diarios, ¿no? Tratamiento de la insuficiencia renal aguda, en algunos casos puede requerir, ¿no es cierto?, la examinotransfusión o bien la histerectomía, ¿no es cierto?, para poder retirar el foco infeccioso. Para ir terminando, entonces vemos que hay muchas complicaciones en una paciente, ¿no es cierto?, con aborto. La angustia, la depresión, ¿no?, perturbaciones psicosomáticas, alteraciones del sueño, se va alterando, ¿no es cierto?, la personalidad, un sentimiento de culpabilidad, impulsos o intentos de suicidio, ¿no?, sensación de la pérdida, hay un retraimiento, un complejo de inferioridad, ¿sí? Va a ir repercutiendo en la vida a posterior, ¿no es cierto?, de la paciente, producto de esas consecuencias psicológicas. Con esto, ¿no?, con esto damos por concluido el capítulo correspondiente del aborto para poder contestar las preguntas, ¿no es cierto?, que puedan ustedes tener en algún momento en relación al capítulo.